Hola, esto es La Mágica Historia. Cambié de celu, así es que a lo mejor la imagen y el sonido van a estar distintos. En fin, es lo que hay. Les debo un video, un especial, si sé, lo tengo muy presente. No lo he subido todavía, no lo he hecho en realidad todavía porque por un detalle bien técnico, bien simple, y es que lo voy a hacer con un texto no improvisado como estos videos, lo voy a hacer con un texto escrito. Y para eso necesito grabarlo, el audio, bien tarde aquí en la casa. Entonces a veces no siempre están las condiciones para poder hacerlo. Así que me he retrasado un poco solamente por eso. ¿Ah? Pero el tema está listo, la idea está lista. No he hecho el texto todavía, pero eso no me voy a demorar mucho. Más que nada el problema es lo que les expliqué recién. Ya. Pero por mientras, les quiero compartir una noticia. Otra noticia relacionada con la enfermedad. Pero antes de compartirla, voy a contextualizar un poco el tema de la noticia, ¿ah? Para que se entienda. Tiene que ver con el origen de la enfermedad. Cómo se divulgó en la prensa, digamos. Se dijo, ¿cierto?, de que la enfermedad había surgido, se había traspasado desde un animal, ¿cierto?, un murciélago, al ser humano, ¿ok? Y ahí quedó el asunto. No se habló más de eso. Hasta después volvió a retomarse el tema porque a todo esto salieron un montón de personas diciendo de que era sospechoso el origen de la enfermedad y que era muy creíble de que la enfermedad podría tener un origen sintético en un laboratorio de una ciudad que ya es extra mega conocida, no la voy a nombrar para no tener problemas. Y bueno, toda esa información fue tildada obviamente como teoría de conspiración, ¿ok? Pero de todas maneras había una fuerte duda en la opinión pública, y la opinión pública tiene peso hoy en día. Por lo tanto, la OMS se vio obligada a intentar realizar un estudio acerca de cómo se había originado la enfermedad en el país donde se originó la enfermedad. Este estudio no pudo ser realizado de buena manera porque el país donde se originó la enfermedad no dio las condiciones para que los observadores e investigadores de la OMS pudieran trabajar de forma libre, ¿me entienden? Y hacer obviamente un buen trabajo. Pero de todas maneras publicaron esto, y esto hace pensar de que todo fue un show, porque de todas maneras publicaron una conclusión de este estudio que no se realizó, diciendo de que era muy improbable de que la enfermedad hubiera surgido desde un laboratorio o se hubiera escapado de un laboratorio. Y recientemente la OMS ha insistido en tratar de realizar una segunda investigación, ¿ok? En fin, han aparecido un montón de noticias, ando un poco perdido con ese asunto. Pero también han aparecido noticias como, por ejemplo, de que para fortalecer la idea de que es poco probable de que la enfermedad haya surgido o se haya escapado de un laboratorio, surgió hace poco la teoría de que estaba prácticamente comprobado de que la enfermedad no solamente había surgido de una especie animal, en este caso el murciélago, sino que podrían haber estado involucradas otras especies. Por lo tanto, la enfermedad habría surgido de distintas fuentes zoonósicas. ¿Me entienden? En un video que hice hace bastante tiempo, expliqué, no con datos científicos, sino que simplemente con el uso de la razón, expliqué de que este tema de que la enfermedad surgiera, mutara,
surgiera en una especie animal muy inferior al ser humano y que mutara y lograra infectar al ser humano, era una idea imposible, y que prácticamente las personas que se creyeran esa idea tenían un razonamiento prácticamente infantil. Lo que es la gran cantidad, la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto lo vimos en otro video, ¿cierto? De que la mayoría de nosotros respondemos a la información empleando el método de la facilidad cognitiva. Por lo tanto, es un hecho, tenemos que tomar en cuenta de que la gran parte de la población somos una masa no pensante, ¿ok? Y este hecho debemos de tomarlo en cuenta, porque esa gran masa es la opinión pública, que absorbe la información tal y cual como se la entrega, sin analizarla. Dijimos en ese video de que era imposible y que era infantil creer que una especie inferior al ser humano podría tener una enfermedad de este tipo, y que esta enfermedad mutara y pudiera contagiar al ser humano por motivos muy sencillos, porque para eso necesitaría esta enfermedad mutar el ADN de una especie animal al ADN humano, algo que es prácticamente imposible. Y el otro gran argumento es que supongamos que esto fuera posible y que esto se da en la naturaleza, lo que veríamos entonces de manera absolutamente natural y espontánea es que todos los años, de manera histórica, alguna especie animal, la gripe de alguna especie animal, mutaría e infectaría al hombre. Históricamente sería algo totalmente aceptado y reconocido, que este año apareció la gripe de la jirafa y está causando problemas. Este otro año apareció la gripe de la cebra y está creando problemas. Este año apareció la gripe del colibrí y está creando problemas. Eso no puede ser, no existe. No existe la mutación de estas enfermedades entre especies. Y si fuera así, vuelvo a insistir en el asunto, si fuera así, veríamos todos los años cómo múltiples especies desaparecerían porque serían incapaces de adaptarse a la mutación de enfermedades de otras especies. Por lo tanto, si aceptamos esta idea, deberíamos aceptar la idea de que la Tierra no está preparada para estas enfermedades y que la vida en la Tierra no es viable. ¿Me entienden la magnitud de lo ridículo que es esta idea? Una idea que, insisto, solo puede ser aceptada en una mente infantil. Lamentablemente, esa mente infantil que juzga la realidad solamente con el proceso de facilidad cognitiva es la masa, la mayoría de la gente. Y que se transforma en la opinión pública, que finalmente es un gran poder. ¿Ok? Bueno, aún así, con lo ridículo que es esta idea, la prensa y las instituciones de salud insisten en que el origen de la enfermedad es animal. ¿Ok? Insisten con esa idea y entregan pruebas de que es así. Esto me hace pensar de que si fuera así, la única manera posible de que una enfermedad de este tipo inherente de un animal que lograra la capacidad de infectar al ser humano sería a través de una ayuda a esa enfermedad externa, es decir, agregándole al ADN o al ARN, de esta enfermedad la llave de proteína, la clave necesaria para que esta enfermedad penetre en el cuerpo humano, en las células humanas que necesita para reproducirse. ¿Ok?
Y bueno, me encontré con una noticia reciente, bastante reciente, que explica esta situación. Así que no voy a hablar de la noticia, la voy a colocar en unos pantallazos que voy a empezar a colocar desde ahora para que me dé el tiempo de colocar esta noticia, ¿ok? Y voy a rellenar un poquito para que me dé el tiempo. Entiendan que mi nivel de edición no es muy grande, pero ahí ya debería estar apareciendo, ¿cierto?, la noticia. Y la voy a dejar ahí para que ustedes la lean y saquen sus propias conclusiones al respecto. Creo que no hay mucho más que decir, no hay mucho más que aclarar. Simplemente aquí tenemos que analizar simplemente con sano juicio lo que ha ocurrido, ¿ok? Y vamos a pasar a otro tema. Voy a aprovechar ya que salió cortito este asunto, voy a aprovechar de pasar a otro tema. El otro tema es Taiwán, que también está en la palestra de la prensa. Ya, supongamos que ya pasaron todos los pantallazos ahí, usted le pondrá pausa si quiere leer el asunto. En fin. Claro, porque llegan noticias acerca de Taiwán, ¿cierto? Y que una y otra vez el gobierno chino se está saltando, ¿cierto?, los límites aéreos y marítimos de la isla, ¿cierto? Con aviones y con barcos militares y con amenazas de invasión. Amenazas que han ido creciendo y se han ido endureciendo. ¿Ok? La prensa dice un montón de cosas con respecto a Taiwán, pero creo que el asunto de Taiwán, la invasión es inminente. Se va a producir en un periodo no tan lejano de tiempo, por la sencilla razón de que Taiwán indistintamente de que China quiera consolidar su poder y su estatus en la isla taiwanesa como territorio chino, por razones económicas o lo que sea, pero indistintamente de eso está el tema de que Taiwán tiene una empresa. Voy a dejar acá un pantallazo, un video que explica el asunto bastante bien. Y que en la isla está presente la mayor empresa de microconductores y chips del mundo. El mayor proveedor de chips y microchips y toda esa nanotecnología que se utiliza para los teléfonos que tenemos nosotros en cada mano, para los computadores, para todo eso, esos usos de consumo, digamos, hogareño, pero también para la tecnología militar, ¿ok? Y tecnología industrial, ¿ok? No hay ninguna empresa en el mundo que llegue a acercarse a los niveles de producción de esta empresa taiwanesa, ¿ok? La Samsung creo que sigue en forma muy lejana en Hong Kong. Y esto plantea un problema absolutamente real, ya que, por ejemplo, durante el periodo de confinamiento que hubo, esto hace un par de años atrás, el año pasado y antepasado, qué sé yo, Taiwán tuvo algunos problemas para llegar a los niveles de producción de esta nanotecnología, llegar a los años anteriores, digamos. Dicen los que saben que esto es más que nada por un problema de que esta industria necesita mucha agua y hubo una restricción de agua en ese periodo.
Esto afectó a la gran industria, sobre todo a la gran industria china, que es muy dependiente de esta tecnología taiwanesa. En realidad prácticamente todo el mundo es muy dependiente de esta tecnología taiwanesa. Por eso, por ejemplo, dijimos, la misma Samsung está creando algunos proyectos para hacer algunas industrias de este tipo en Estados Unidos, adelantándose a la jugada de que China invada Taiwán, ¿ok? Porque obviamente China quiere tener el control de esta nanotecnología que no puede producir China a los niveles que lo produce Taiwán en este momento, ¿ok? Muy bien. Nos dicen, ¿cierto? Por un lado, algunos nos dicen de que eso es absolutamente inminente, pero otras líneas periodísticas más grandes dicen que eso no va a ocurrir, que no va a ocurrir la invasión de China a Taiwán simplemente por el factor Japón, porque Japón, a pesar de ser a pesar de tener varias alianzas económicas con China, también las tiene con Taiwán. Y sobre todo, Japón no quiere que China le corra el cerco acercándose, valga la redundancia, a su isla, a su sistema de islas. Y para eso Japón ha militarizado fuertemente las islas que están más cercanas a Taiwán y también obviamente más cercanas a China, ¿okay? Dándole así una suerte de apoyo o espaldarazo a Taiwán frente a esta amenaza de invasión por parte de China. Ok, eso no es tan así, porque en caso de una invasión de China a Taiwán, mi humilde opinión es que Japón no va a intervenir por lo menos de forma activa. ¿Por qué? Porque Japón no se va a arriesgar a meterse con la opinión internacional. A pesar de que el tema de que China se le acerque a su territorio sea algo sumamente amenazador, creo que Japón simplemente se va a conformar con militarizar las islas más cercanas a Taiwán. Y ahí va a quedar el asunto. Pero no va a incursionar en una ayuda directa en una supuesta invasión de China a Taiwán. Creo que Japón demostró su postura a nivel internacional con los Juegos Olímpicos, con la política y la posición que adoptó Japón, la posición sumisa que adoptó Japón frente a todo el asunto del aparataje de los Juegos Olímpicos, incluido, ¿cierto?, este fiasco de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en donde Japón restringió todo lo que no fuera políticamente correcto, es decir, todo lo que no fuera correcto para el globalismo, ¿ok? Por lo tanto, si existe una invasión de China a Taiwán, Japón no va a querer tampoco mostrar una actitud antiglobalista frente a esta situación. Y creo que se van a conformar con, como les digo, con parapetar fuertemente el territorio insular más cercano a Taiwán. Por lo tanto, Taiwán, que no tiene un reconocimiento oficial por parte de la ONU, creo que está en una situación muy incómoda y creo que es cuestión de tiempo solamente para que China dé el zarpazo y se apodere de Taiwán, obviamente, pero más importante que eso a nivel internacional, digamos, se apodere de esta industria de nanotecnología y tenga finalmente el control sobre prácticamente todo este aparataje industrial y de uso casero y de uso militar y de uso de espionaje y todo lo que se conoce que se puede hacer a través también de estos aparatos de uso totalmente casero, que también se pueden utilizar, también se les puede dar un uso militar y de espionaje. Por lo tanto, vemos ahí que está todo listo para que este gran cometido, ¿cierto?,
esta gran meta que es del globalismo, que es finalmente la gran avanzada militar, poco a poco se van cumpliendo los requerimientos que se necesitan para este asunto. ¿Okay? No va a ser ahora, falta todavía, pero están cada vez más apurados. Recordemos que ya comenzó el año sabático, muy importante para esta gente poderosa y que se rige por todo este asunto místico, astrológico, que le dan mucha importancia, y que obviamente todo va a ocurrir dentro de los próximos 9 u 8 años que quedan, 7 años, hasta la finalización de la Agenda 2030. Todo tiene que ocurrir dentro de ese plazo. ¿Okay? Así que ahí está. Vamos avanzando poco a poco en el asunto. Mientras tanto nos siguen metiendo ideas en la cabeza, ideas absurdas, como este asunto de que nos vayamos acostumbrando a la idea de que todos los años, o prácticamente cada 2 o 3 años, la gripe de un animal absolutamente inferior al ser humano mute y tenga la divina habilidad de infectar al ser humano de una manera absolutamente natural, porque así, obviamente, así es la naturaleza. Claro que sí. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Cuídense, que estén todos súper bien.